prepararse para orar. Uno se prepara cuando es invitado a un banquete, cuando es invitado a una fiesta. Antes de ir a la fiesta, ¿qué hace? Prepararse para ir a la fiesta. A veces nos olvidamos que también cuando estamos con Dios tenemos que prepararnos para estar con Dios. Y eso significa hacer silencio interior, dar espacio a nuestro corazón para que se apacigüe, para que tome conciencia nuestra mente de con quién vamos a estar. Dios, que quiere venir siempre a nuestra vida y que ahora nosotros lo queremos acoger, queremos estar con Él. Y sabemos que Dios viene a nuestra vida en su palabra hecha carne, Jesús, que se acerca, nos llama. Por eso nosotros le respondemos dejándolo todo. Y aquí en la oración, dejarlo todo significa pues todo lo que hemos vivido durante el día, si lo hacemos por la tarde o por la noche, nuestros sentimientos se los damos a Él, nuestras experiencias vividas, y ahora le decimos: queremos que tú vengas a nosotros, queremos acogerte en el silencio de nuestro corazón. Y haz que en ese caminar de Jesús con sus discípulos, nosotros también caminemos y aprendamos a caminar con tu Hijo Jesús, para convertirnos en sus discípulos, para seguirlo, para ir detrás de Él. Y en ese seguirte por el camino, te pedimos esa gracia de conocerte cada vez mejor. Para que conociéndote cada vez mejor, también podamos amarte cada vez más. Y para que amándote estemos decididos a seguirte en tus condiciones. Por eso pedimos tu Espíritu, que nos dé esa fortaleza y esa decisión firme de seguirte dejándolo todo. Y escuchamos ahora el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Y cuando comenzaba a andar por el camino, vino corriendo un hombre y de rodillas le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, salvo uno, Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, guardé todos ellos desde mi juventud. Y Jesús, mirándolo y movido por amor a él, le dijo:
una cosa te falta. Vete, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él se entristeció por estas palabras y se marchó apenado, pues tenía muchos bienes. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar, animarnos de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahí tenemos una nueva etapa en el camino del discipulado. Hemos escuchado este relato que algunos lo conocen con el nombre del... ¿de qué? Del joven rico, pero aquí no se dice que el hombre sea joven. Al contrario, parece que es un hombre mayor. Hombre rico. El hombre rico. Y le dirá, claro que Mateo dice que es joven, pero no San Marcos. San Marcos habla de un hombre que dirá, todo esto lo he cumplido desde joven. Significa que si lo ha cumplido desde joven, ya no es joven. Como nosotros nos pasa a veces, ¿verdad? Que decimos, cuando era joven, y entonces nos gusta que nos digan, bueno, pues no es tan viejo todavía, ¿no? Todavía nos queda, pues, todavía no es tan joven. Es el camino hacia Jerusalén, sale de la casa de nuevo, donde ha instruido a los discípulos sobre la condición para entrar en el reino de los cielos, hacerse como niño, hacerse uno de estos niños. Ya lo vimos durante varias sesiones, no vamos a repetir, pero sí vamos a dar otro pasito más, porque seguir a Jesús toca también, por lo visto, el dinero. Toca también la relación con las posesiones. Hay algo aquí en este Evangelio que ha sido también muy discutido y que lo veremos más adelante, porque no es fácil posicionarse, porque aquí la pregunta que surge es lo que Jesús le pide a este hombre: que deje todo, que lo dé a los pobres y que le siga. ¿Se lo pide a todos o solamente a algunos? A todos. Que bueno, todos lo hicieron ya. Todos lo vendieron todo y se lo dieron a los pobres y se pusieron a seguir a Jesús. Yo creo que ustedes tienen sus posesiones, ¿no? Son cosas que no le han dado a los pobres, que se las han quedado para ustedes y para el disfrute y provecho propio. Por eso digo que la respuesta parecería, no, nos lo pide a todos, entonces estamos todos lejos. Entonces nos falta una cosa importante para el discipulado. Ahora no se lo pide solamente a algunos, pues dentro de la historia de la Iglesia, efectivamente, este texto también se ha interpretado como que Jesús le pide a algunos solamente lo que le está pidiendo a este hombre, porque tampoco todos los que estaban con Jesús lo seguían habiéndolo dejado todo. Había personas en cuyas casas ellos se alojaban, había mujeres que ayudaban con sus bienes a las comunidades, significa que por lo tanto tenían y retenían sus bienes. Los primeros cristianos celebraban la Eucaristía en las casas de personas que tenían casas, por lo tanto no eran itinerantes como se ha pensado. No todos eran itinerantes, sino que en las comunidades cristianas también había gente asentada en un núcleo en la ciudad, que desde la casa formaba esa comunidad cristiana de discípulos y discípulas de Jesús. Por lo tanto, no es tan fácil decantarse. Ahora,
Esto tiene dos partes, hemos leído solamente la primera, que es esa relación personal de ese hombre que se acerca a Jesús para pedirle por la salvación. La pregunta que le hace, en primer lugar, no es acerca de su riqueza, sino ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Vamos a ir viendo este texto, ¿verdad? Después Jesús le va a decir, pues si lo que te preocupa es la vida eterna, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿qué es? Cumplir los mandamientos, ¿no? Si es la vida eterna, lo que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. Bueno, ya entramos aquí en una dificultad con aquellos que dicen que las obras no son necesarias para la salvación. Porque Jesús no le está diciendo, si quieres salvarte, pues cree y serás salvo. Jesús le está diciendo, cumple los mandamientos, es decir, obras. Ahora, hay una frase al inicio que tampoco son las obras. Y veremos que al principio también, yo lo voy adelantando ahora, que es lo que voy a ir desarrollando. Al principio Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno bueno, ¿y ese quién es? Dios. Y ahí parecería que Jesús lo primero que pone es que nuestra vida tiene que ser guiada, orientada en primer lugar, ¿desde quién? Desde la bondad de Dios. El único bondadoso que nos hace a nosotros buenos. Pero la bondad humana se va a expresar en el cumplimiento de los mandamientos. Otra pregunta que surge de este texto. Jesús dice que para salvarse tiene que cumplir los mandamientos, ¿no es cierto? Sí. Y cuando Jesús enumera los mandamientos, ¿ustedes no han notado que falta algo? ¿Qué falta? El primero y el segundo y el tercero. Sí, empieza con el 4. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios, santificarás, no tomarás el nombre de Dios. ¿No están? No, están 4. No están. Entonces pareciera también que Jesús está diciendo que para salvarse parece que la relación explícita con Dios como que no es tan necesaria. Ahí falta, pero no falta cuando le dice que solo Dios es bueno. Eso es interpretar un texto independientemente del contexto, es decir, de todo el mensaje de Jesús. Evidentemente que la salvación que se refiere tiene que ver con la acogida del reino de Dios y con la entrada en el reino de Dios. La acogida del reinado, decíamos, y la entrada en el reino, la construcción del reino de Dios. Otra de las características que tiene este texto, que hay, parece, dos formas de acercarse a Jesús. Uno, buscando la vida eterna, pero después Jesús dice, te falta una cosa. ¿Y qué te falta? Ser mi discípulo. Es decir, la llamada al seguimiento. Ahora, si quieres ser discípulo mío, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo todo. Vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y me sigues. Bueno, y ahí es donde nos quedamos todos perplejos. Y ahí es donde nos quedamos todos y dice, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Jesús es el primer comunista o qué pasó aquí? ¿Que nos quiere a todos iguales? No el primer comunista, porque el comunismo no existía todavía, sino en su sentido original, de poner en común los bienes, de comunidad, ¿verdad? Y ahora sí lo vamos a ir explicando poquito a poco, versículo por versículo, porque todo esto son preguntas que nos van a ir surgiendo acercándonos a este texto. Miren cuántas preguntas nos puede poner este texto antes de leerlo así, a simple vista, ¿verdad? Porque no podemos negar que Jesús le está pidiendo algo a este hombre que a todos de una manera u otra nos cuestiona. Porque toca nuestra relación con los bienes, porque toca nuestra vida en esta tierra, porque toca entonces cuál es la actitud adecuada. ¿Somos todos San Francisco de Asís? ¿O puede haber San Francisco de Asís y otras maneras de vivir?
Ahí está la cuestión. Porque algunos dicen, no, es que el radicalismo, el auténtico discípulo es San Francisco de Asís. Es un modelo, ¿verdad? Lo digo por poner algo. Madre Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Calcuta. Entonces resulta que la santidad no es para todos. ¿Es para todos o no es para todos? Para todos. Es para todos. Este domingo veremos que está ligado el texto, aunque es Mateo, no es Marcos, cuando nos dice que tenemos que ser sal de la tierra, la luz del mundo. Veremos que está ligado también a esa santidad que es para todos. Lo que pasa que esa santidad que es para todos, no todos la van a vivir de la misma manera. Después dirá en la explicación que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios. Pero eso ya lo veremos más adelante, lo hemos dividido en dos partes. Y ahí pareciera que cuando Jesús habla de las riquezas, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Hay una manera de relacionarse con los bienes, con las propiedades, con el dinero, con las riquezas, que no es cristiana, que no corresponde, que es un obstáculo, y puede ser un obstáculo al seguimiento de Jesús, y vamos a decir también, hasta para entrar en el reino de Dios, escatológico, para la vida eterna. Y esa relación entre el dinero, las cosas, las propiedades, la riqueza y nuestra experiencia de seguimiento de Jesús, la tenemos que ir descubriendo. Pero sin duda tiene mucho que ver, y no lo podemos separar, del Evangelio, del relato del Evangelio, del que hemos estado hablando por 4 semanas, o 5 semanas, no me acuerdo cuántas, hablando del niño y el reino de Dios. ¿Quién es el niño? El niño es el que hace depender su vida ¿de quién? De Dios. Es el que depende y sabe que depende totalmente de Dios. Y por lo tanto se abandona a Él. Sabe que Dios es el único que da sentido a su existencia, su identidad, su ser. Y por lo tanto vive en dependencia y en gratuidad de recibir de Dios todo. Ahora, el dinero, pues puede ser lo opuesto. Lo que vive este hombre rico es lo opuesto al ser como un niño. Es su dependencia ¿de quién? Del dinero. Es su seguridad ¿en qué? En el dinero y en sus riquezas. Es su fe en el dinero. Es poner su vida terrena confiando en el dinero. Y así podíamos resumir que ya hemos explicado este texto y ahora les toca a ustedes hablar. Pero como eso no lo hacemos así tan sencillo, ¿verdad? Lo vamos a ir desglosando versículo por versículo, viendo la estructura y dejando que esa palabra, porque es lección divina, no corra tanto en nuestro corazón, no corra, porque a veces al leerlo ya lo hemos explicado todo, ya sabemos el sentido, ya sabemos lo que nos dice, entonces se nos escapa la lección divina. Porque solamente nos entra el significado de aquí. Pero cuando vamos por versículo, mirando, analizando la estructura, las distintas posibilidades, vamos dejando tiempo para que Dios se vaya aposentando, para que Dios vaya entrando con su palabra en nuestra vida, para que vayamos, lo que San Ignacio de Loyola decía, gustando. No el mucho saber harta el alma, decía San Ignacio de Loyola, sino el gustar de las cosas internamente. Eso es la lección divina. Gustar, saborear. Espiritualmente, tanto es así que San Ignacio, para gustar y saborear, propone la contemplación. Vamos a ver la escena. Y en la escena nos metemos quién hay en la escena, quiénes son los personajes, qué hacen, cómo se mueven, dónde estoy yo. Métete como si fueses tú uno de los protagonistas o un espectador, como si fueses al cine, pero no mirases desde la pantalla, sino que tú estuvieses también dentro de la pantalla, ¿no? Una película en 3D, para que uno se vea dentro de la pantalla, y así si se cae uno, entonces parece que se cae de verdad, ¿no? Pues más o menos el 3D es como la contemplación ignaciana cuando se refiere a la escena del Evangelio. Meterse en la escena para ver, para escuchar, para ver, dice, para oler, para gustar.
Utiliza los 5 sentidos que tenemos, ¿verdad? Para que, usando los 5 sentidos, pero eso lo dice en un sentido espiritual. Lo dice en un sentido espiritual. Bien, pues vamos a intentar gustar. Vamos a intentar gustar con una explicación y también viendo la escena y también viendo la estructura del texto en lo que dice en sí mismo, para que después pueda nutrir mejor su vida y su lección divina. Va entrando poquito a poco. Vamos entonces, seguimos adelante. Usted antes quería hacer una pregunta, ya se lo olvidó. No, que acerca de que ellos también tenían propiedades, porque Pedro tenía su casa. Sí, Jesús a menudo se le ve en una casa. ¿De quién era esa casa? De Pedro. Pues la casa de Pedro, la casa de la comunidad. Es decir, eso significa que no era tan itinerante como se ha pensado, sino que tenía un sitio, tenía un espacio donde estar. Cuando Jesús le dice, bueno, sígueme, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Se está refiriendo a que el Hijo del Hombre depende de Dios en su vida. Es libre, tan libre como que no está en las cosas, o apegado o viviendo. Es verdad que se pueden ver en muchas escenas del Evangelio que hay una propiedad, que hay alguien que tiene cosas, que no lo ha dejado todo, vamos a decirlo de esa manera. En sentido material de la palabra, en sentido material de la palabra. También el hombre rico que salía con Lázaro. También el que prestó su tumba a Jesús para que fuera sepultado. También el que prestó La última cena. Lázaro. Había una casa también que prestó para la última cena, para que él y sus discípulos pudieran hacerlo. O sea, que pareciera, pero no vamos a sacar ya las conclusiones antes de tiempo, pero sí, hay indicios para que nadie nos engañe. A veces el pensar es muy bueno, porque algunos te ponen la pregunta y nos deja y dice, a ver qué pasa aquí. Entonces uno tiene que empezar a pensar, a ver, espera, hay esto, y hay lo otro, y hay lo de más allá. Entonces eso no parece que es tanto como usted me está diciendo, ¿verdad? Eso es bueno, porque hay algunos que confunden hablando y diciendo, ¿y en el texto cuál? ¿Y en el texto cuál? Bueno, yo, a ver, me parece que te has olvidado unos cuantos. Y esos cuantos son justo los que van, o los que dicen lo contrario de lo que usted dice, o dicen otra cosa, o van más allá de lo que está diciendo, en este caso, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, Jesús estaba contra la propiedad privada, pues allá hay que buscar sitios donde se ve que también sus seguidores tenían propiedad. Ahora, sí, contra una manera de poseer. Eso está claro. Quitarlo al pobre para que... Porque si no, no hubiese estado ni la multiplicación de los panes y los peces. Si no, no existiría también este relato donde Jesús le pide que lo deje todo. ¿Por qué? Porque ahí se quiere acentuar precisamente que ese hombre no ha cumplido, en el fondo, esos mandamientos de los que Jesús está hablando. Y justo se va a notar en un mandamiento que no sé si nos han dado cuenta, porque uno no se da cuenta a primera vista, de los que nombra Jesús, que no está en la tabla de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? A ver si lo encuentro. No, está en la tabla, pero lo pone el último. Lo pone el último aquí, mientras que en la tabla de los 10 mandamientos, ¿en qué sitio está? En cuarto lugar. En cuarto lugar, honrarás a tu padre y a tu madre. Viene después del deber con Dios, el deber con la familia. Y aquí parece como que el deber con la familia lo pone en el último lugar. Pero hay ahí un mandamiento que Jesús nombra, que no está en la tabla de los 10 mandamientos expresado de esa manera. ¿Cuál es? A ver si lo encuentran. No, ese está. No, ahí no está mal. A tu prójimo no está explicitado. Lean el texto, no se lo invente. A ver si lo encuentran. ¿Cuántos hay? A ver quién lo descubre. Defraudar. No robarás, está. Defraudar. No, es este. Hay uno que está ahí, ya lo han dicho aquí me lo han dicho. Defraudar. A ver, dígalo alto. Defraudar. No defraudarás. ¿O cómo lo dice? Bueno, ¿cómo dice en su Biblia? No, sí, aquí está, no defraudar. Sí, pero a ver, en su Biblia dice que no lo dice. Porque tiene la Biblia latinoamericana, ¿cuál dice? No defraudes.
Injusto. No seas injusto, no seas injusto. Ese mandamiento no está en la tabla de los 10 mandamientos del libro del Deuteronomio ni del Levítico. No está. No seas injusto. Así que con ese mandamiento Jesús le ha querido decir algo a ese hombre. Ya veremos qué es. A lo mejor no cumplió tanto los mandamientos como él pensaba. A lo mejor no era tan justo como él pensaba. Y eso se manifiesta cuando Jesús le pide que lo venda todo y que lo dé a los pobres. Zaqueo, Zaqueo, pero en el Evangelio de San Lucas. Y ahí es donde se ve que Zaqueo, uno de sus propósitos, ¿cuál es? Si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Eso significa que el rico podía defraudar, es la injusticia, es pagar mal los salarios, es retener los salarios cuando hay que darlos. Eso es lo de defraudar, que era muy propio de las personas ricas. Pero bueno, vamos ahora, y sigue siendo, sí, no, sigue siendo, lo dicen. Después otra de las cosas que yo digo, vamos a ver, vamos a ser discípulos de Jesús. Yo digo, a lo mejor me lo salto esto, ¿para qué me lo voy a decir en la comunidad que tenemos? ¿Aquí es que somos ricos? ¿Aquí hay algún rico? No me diga que son ricos, aquí somos pobres todos. Aquí todos estamos trabajando para pasar el final de mes y para tener lo mismo. O sea, decir que aquí somos todos ricos, ¿verdad? Entonces hablar a pobres, vamos a decirlo así, personas que viven de su trabajo, porque no viven de este evangelio donde se dice hay que dejarlo todo y darlo a los pobres, cuando muchos sabemos las penurias que ha habido que pasar en la vida. No es fácil hablar de esto, ¿verdad? Entonces dice, bueno, mejor se lo aplicamos a los ricos. Se los aplicamos a los ricos, que se porten bien ellos. Que se porten bien ellos. Y nosotros vamos a seguir trabajando para ganarnos la vida, que es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Y manteniendo y llevar adelante a nuestra familia, porque a nosotros este evangelio no nos está pidiendo lo que le pide al hombre rico, porque ya lo estamos viviendo, muchos de nosotros. Aunque tengamos una casa, aunque sea, ¿verdad? Pero una casa es algo digno, es algo que es derecho fundamental, una vivienda digna. Bueno, son cosas que yo ahora adelanto un poquito porque digo, no es fácil. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los ricos. Bueno, entonces para cuando sean ricos, y no para cuando sus hijos sean ricos, que tengan cuidado. Cuando sus hijos ya sean ricos, sean abogados, sean doctores, ¿no? Y empiecen ya a no querer operar a alguien porque no tiene un seguro médico y porque no tiene dinero para pagar y que no sé qué cuántas cosas más que hay en esta sociedad. Vamos a la estructura del texto. Vamos a la estructura del texto para que nos ayude a situarnos mentalmente, para que nos ayude a situarnos visualmente en el texto y ver los personajes, ver quién está bien, ver los diálogos que se están estableciendo. Eso es bueno hacerlo en la oración. Dice, es que yo me distraigo mucho en la oración, no sé qué hacer, no sé cómo pasar el tiempo, entonces leo. Mira, ya se lo estoy diciendo. Primero, tomar conciencia, lo hemos hecho al principio, ¿verdad? Acoger a Dios. Ahora, leer el texto. ¿Qué tengo que hacer en el texto? Bueno, vamos a ver el ambiente. Y eso, la estructura, a ver qué hay de estos versículos, qué hay, quién hay, qué dice, cómo se relaciona. Entonces me meto en el texto y ya empiezo a ocupar mi mente, estando con quién, con Jesús, estando con Dios. Miren, ya estoy orando, tantas veces no sabemos cómo empezar. ¿Y cómo seguimos? Pues sí, vamos a seguir. Entonces vamos a ver el versículo 17, ¿quién lo quiere leer? La primera parte. No vamos a explicar el versículo, sino qué pasa ahí, quién hay. Es la escena. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué tenemos en la escena? ¿Cómo empieza el relato? Iba caminando. Iba caminando. Empezó, no iba. Comenzó a caminar. ¿Significa que viene de dónde?
Venía del ¿De dónde venía? ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde? No, si lo dice antes, ¿cómo que no? Aquí no lo dice en este texto, pero ¿de dónde venimos? De los chiquillos. De la casa, ¿no? No estaba en la casa con los discípulos y allí estaba lo que querían traer a los niños. Entonces Jesús sale de la casa, lo que decíamos, sale de la casa. Se paró a enseñar en el camino, porque era importante que los discípulos percibieran esa enseñanza dirigida a los discípulos de hacerse como niños. Y ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Comienza a andar. ¿Por dónde comienza a andar? ¿Hacia dónde va? Hacia Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? La muerte. Lo van a entregar, lo van a condenar, lo van a matar y van a resucitar al tercer día. Por lo tanto, estamos en el camino hacia Jerusalén. Bien. ¿Y quién iría con él? Aquí no lo dice. No lo dice, pero sus discípulos lo van siguiendo por el camino. No lo dice aquí, pero sabemos que sus discípulos están ya yendo detrás de él, porque al principio por el camino ya les dijo: el que quiera venir detrás de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, cargar con su cruz. ¿Recuerdan? Ahí empezó el seguimiento. El seguimiento real empezó ahí. Hasta ese momento lo único que había hecho Jesús era liberarlos. Liberarlos, ya lo sabemos de qué, ¿no? De tantas cosas. De los espíritus inmundos, de las enfermedades, de la ley, de las imágenes de Dios, de las costumbres, tradiciones de hombres, etcétera, 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 para invitarlo a entablar esa relación con él y ahora convertirse en sus discípulos. Ya lo vemos a Jesús que va caminando, y va caminando, ya sabemos a dónde, hacia Jerusalén. Pues ya podemos decir nosotros también, nosotros vamos siguiendo. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Ya nos bajamos del camino. No, lo seguimos. Seguimos. Pues bueno, forma parte de la lección divina. Usted se quedó ahí atrás, perdida, y ahora va a hacer... Pues mire que Jesús no hace como el padre Nicolás, que va a buscarlos para allá atrás. Él sigue para su camino. No, sí se regresa a buscarnos, padre. Sí se regresa a buscarnos usted. Yo sí me regreso a buscarlos, sí. Sí. Pero Jesús sigue por su camino. Así que no se distraigan demasiado. No se distraigan demasiado, que cuando acuerdan se encuentran lejos, se empiezan a faltar a las comunidades, empiezan a encontrarse lejos del camino, y cuando vienen para acá y dicen: uy, ¿por dónde van? Ya ahora tengo que correr yo más que ellos, tengo que correr para alcanzarlos. Bueno, ¿qué? Como hizo el joven ¿qué hizo ahora? Salió corriendo. Cuando dice la escena por el camino, dice que vino, no un joven, ¿verdad? Voy a quitarme eso del joven porque lo tenemos en la cabeza del joven vino, ¿verdad? Lo tenemos en la cabeza. Aquí no es joven, aquí es un hombre. Va corriendo un hombre, ¿Y qué hace el hombre? Bueno, pues ahí, a ver si ustedes son el hombre que se acerca a Jesús. Eso significa una urgencia. Ustedes tienen una urgencia, no la tienen. A ver, ¿por qué correría el hombre cuando vio a Jesús? ¿Por qué correría? Bueno, pues ustedes pregúntense, métanse en la piel, ¿por qué corres? ¿Y por qué te postras y te pones de rodillas, verdad? La contemplación de la escena, meterse, ver, escuchar, sentir, gustar. Eso es lo que hace que el texto vaya entrando en su vida, la palabra de Dios va entrando en su vida, porque ustedes antes de hacer eso han invocado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por eso Él va a hacer que ustedes puedan entrar en esa vida. ¿Y qué hace? Se postra, se pone de rodillas. Ya veremos qué significa eso de postrarse de rodillas, porque es muy curioso. Porque algunos también dicen que solamente a Dios hay que adorar. Y la adoración se manifiesta como poniéndose de rodillas. Bueno, pues en el Antiguo Testamento se ponían de rodillas ante los dioses, ante los reyes y ante los hombres santos. ¿No lo sabían ustedes así? Leeremos algún texto. Como aquí un hombre santo, por ejemplo, ante Elías, hay alguien que se pone de rodillas ante él. ¿Lo está adorando?
no le está hablando, ¿verdad? Por respeto. Pero está respetando, acogiendo a esa persona como un hombre de Dios, que lleva a Dios con él y que por lo tanto en nombre de Dios está actuando y puede actuar también en su vida. Pues ahí tenemos ese ponerse de rodillas. Y entonces viene la pregunta del hombre rico, que empieza diciéndole: maestro bueno. Insigne. Maestro bueno, maestro insigne. Ahí la traducción puede variar en el sentido de que al ser maestro insigne significa aquel que tiene autoridad para hablar de una cierta materia, o de un cierto argumento, de una cierta realidad. Entonces, maestro bueno está hablando de la bondad, pero cuando Jesús le va a decir por qué me llamas bueno, pero eso no está en el versículo 17, no vamos a pasar todavía. Entonces lo llama bueno. Significa que corre hacia él, y corre hacia él porque piensa que es alguien que tiene autoridad, porque piensa que es alguien que tiene bondad, y que por lo tanto lo va a guiar, lo va a orientar, le va a decir algo que él está esperando escuchar, le va a dar una solución a su urgencia, porque va como corriendo, y eso significa que tiene una cierta urgencia. Entonces la pregunta que le hace, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Heredar, alcanzar la vida eterna. Busca no la seguridad para esta vida. ¿No? ¿Le pregunta por esta vida? No. ¿Por qué le pregunta? Por la vida. Definitivo. ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido hacia Dios preguntándole no por la vida eterna, sino Esta vida. por esta vida? ¿Por qué? Por esta vida. ¿Por qué? Porque no hemos tenido lo que necesitamos en esta vida. Él no. Él lo tenía todo. Él lo tenía ya solucionado. Esta vida ya la tenía, parece, solucionada. Entonces su urgencia no era esta vida, que parece, o pareciera, que ya la tiene solucionada, sino la vida eterna. Hay algunos que parece que tienen la vida solucionada y después parece que nos engañan. Es todo un espectáculo, es toda una ilusión. Cuántos famosos, ¿verdad?, que pareciera que también tenían ya la vida asegurada y resulta que mueren de una sobredosis de droga. Mire, el COVID. Bueno, Kobe Bryant es un accidente. Él no ha sido como otros, Pero fue un accidente. como Michael Jackson, Estaba tan joven. y otros ricos y millonarios artistas que no se han muerto de un accidente, sino que se han muerto Por ello. por sobredosis de droga, y eso está significando que su vida esta tampoco la tenían tan solucionada. Los bienes materiales parece que no solucionan nada. Pero menos Kobe Bryant se sabe que sí buscaba la vida eterna. Sí. Antes del accidente estuvo en misa con su hija, se acercó a Dios para arreglar sus situaciones familiares y con su mujer, que tuvo una crisis grande por su pecado, pero él se rehizo, se arrepiente, como David, ¿no? Como David, y eso hace que pueda restituir una vida. También su interés era la vida eterna. Lo que yo le quiero decir es que tampoco era millonario, no tenía la vida garantizada tampoco. Nada, la vida no la garantiza nadie. El dinero parece que no garantiza la vida, esa es nuestra experiencia, pero no aprendemos. Pero todo, y hay mucha gente que sigue buscando su seguridad en el dinero, pensando que con eso lo va a tener todo solucionado. Vamos a parar por un momentito, voy a dar la bendición del Santísimo, porque está expuesto, y vuelvo enseguida si quieren hacer un break, y si quieren seguir en la escena, pónganse en la escena, y si no, pues empiecen a beber champurrado. Y se salen un poquito.